Hoy, en Rápidos y Poderosos, la historia completa de Enzo Ferrari, el ícono del automovilismo deportivo. Hay nombres que no necesitan presentación. Basta una palabra para que el mundo se detenga. Ferrari. Una escudería, sí. Un emblema de velocidad, también. Pero sobre todo, una pasión hecha máquina. Detrás de ese caballo rampante, de la pintura roja que parece sangre de gladiador, de los rugidos que estremecen pistas y corazones, hubo un solo hombre, Enzo Ferrari. Un soñador obsesivo, un líder temido, un genio implacable, el hombre que transformó el automovilismo y que dejó una marca imposible de borrar en la historia de la Fórmula 1. Pero, ¿quién fue realmente Enzo Ferrari? ¿Un visionario o un tirano? ¿Un mecánico con suerte o un estratega brillante? ¿Un padre ausente o el arquitecto de una leyenda? Hoy, en Rápidos y Poderosos, te contamos la biografía completa del hombre que hizo de su apellido un símbolo inmortal, desde su niñez marcada por la tragedia hasta convertirse en el arquitecto del imperio Ferrari. Prepárate para conocer al Enzo humano, al Enzo indomable, al Enzo eterno. Esto es Enzo Ferrari, el hombre que hizo historia en la Fórmula 1. Modena, Italia. 18 de febrero de 1898. El invierno aún se sentía fuerte, y en una pequeña casa en las afueras de la ciudad nacía un niño que cambiaría el curso de la historia del motor. Se llamaba Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, y aunque nadie podía imaginarlo entonces, ese bebé acabaría por moldear el futuro del automovilismo mundial. Su padre, Alfredo Ferrari, era dueño de un pequeño taller de metales. Amaba las máquinas, y fue ese amor el que sembró la primera semilla en el corazón de Enzo. Desde muy niño, Enzo no se interesaba por los juguetes. No le fascinaban los deportes tradicionales. Lo suyo era el ruido, la mecánica, la potencia. Pero el momento que cambiaría su vida para siempre llegó cuando tenía apenas 10 años. En una fría mañana de 1908, su padre lo llevó junto a su hermano mayor a ver una carrera de autos en Bolonia. El joven Enzo quedó hipnotizado, no por el espectáculo, sino por el rugido de los motores, por esa vibración que parecía venir del mismo centro de la Tierra. Fue ahí, entre el polvo y el rugido, donde el niño decidió su destino. Voy a ser corredor de autos, le dijo a su padre esa misma noche. Y aunque eran tiempos duros y la vida no siempre permite cumplir los sueños infantiles, Enzo no se olvidó nunca de aquella promesa. Pero el destino, siempre caprichoso, le tendría preparada su primera gran prueba. En 1916, la tragedia golpeó con fuerza. En apenas unas semanas, Enzo perdió a su padre y a su hermano por culpa de la epidemia de gripe. De pronto, la infancia se desvaneció, la seguridad familiar desapareció, y Enzo, apenas con 18 años, se vio obligado a dejar los estudios y buscar trabajo. Fue una época dura. Italia vivía tiempos de guerra. La pobreza, la incertidumbre y el miedo estaban por todas partes. Pero Enzo tenía algo que no muchos poseían: una determinación feroz y una pasión que se negaba a morir. Se enlistó en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Sobrevivió, aunque apenas. Una enfermedad grave casi termina con su vida. Pero, una vez más, el destino decidió dejarlo seguir. Y Enzo, como si tuviera una deuda con la vida, no pensaba desaprovecharla. Tras la guerra volvió a buscar su camino. Golpeó puertas, pidió favores, escribió cartas. Quería entrar en el mundo del automovilismo como fuera. Y fue entonces cuando encontró su primer gran oportunidad. Pero eso lo descubriremos en el próximo capítulo. Terminada la guerra, Enzo regresó a un país devastado. Italia estaba de rodillas. Pero mientras muchos reconstruían sus vidas desde las cenizas, él tenía una idea fija: entrar al mundo del automovilismo, y no como mecánico, no como ingeniero, como piloto. Tras insistir incansablemente, logró ser contratado por CMN, Costruzioni Meccaniche Nazionali,
una marca poco conocida que fabricaba autos de forma artesanal. Fue ahí donde Enzo se subió por primera vez a un coche de carreras como piloto profesional, en 1919, en la legendaria carrera Parma-Poggio di Berceto. No ganó, ni siquiera terminó entre los primeros, pero para Enzo eso no importaba. Lo importante era que ya estaba en la pista, donde sentía que su alma pertenecía. Un año después, da el siguiente paso. Se une a Alfa Romeo, una marca que estaba emergiendo como potencia en el automovilismo. Enzo compite en varias carreras importantes, incluyendo la Targa Florio, el evento más peligroso y prestigioso de la época. Sus resultados eran buenos, pero no brillantes, y eso lo carcomía por dentro. Porque sí, Enzo amaba conducir, pero más que eso, amaba ganar. Y había un problema. Él sabía, en lo más profundo, que no era un piloto excepcional. Era sólido, técnico, determinado, pero no tenía el talento natural de un Ascari o un Nuvolari. Eso lo frustraba, lo hería, lo retaba. Entonces comenzó a hacerse una pregunta que cambiaría el rumbo de su vida. ¿Y si mi lugar no está detrás del volante, sino detrás de los hombres que lo dominan? Fue ahí cuando algo se encendió dentro de él. Una ambición distinta, una visión mucho más grande. Enzo empezó a interesarse no solo por correr, sino por entender el arte de construir un equipo ganador. Durante sus años en Alfa Romeo no solo corrió, también aprendió. Observó cómo se diseñaban los autos, estudió a los mecánicos, a los ingenieros, a los directivos, analizó cómo se manejaban las decisiones estratégicas, cómo se elegían pilotos, cómo se construía un auto competitivo, y poco a poco empezó a formar su propio criterio. Era más que un piloto, era un obsesivo del detalle, alguien capaz de ver la carrera desde fuera del coche, como un director de orquesta que aún no tenía batuta, pero ya sabía cómo quería que sonara su sinfonía. En 1923, un suceso curioso le daría una pista de su destino. En una carrera en Ravenna, Enzo conoció a la condesa Paolina Baracca, madre de un famoso piloto de guerra italiano, Francesco Baracca, quien había pintado un caballo rampante en su avión como símbolo de poder. La condesa, impresionada por el temple de Enzo, le dijo: «Ponga el caballo rampante de mi hijo en sus autos, le traerá suerte». Esa imagen quedaría grabada para siempre. Y más adelante, se transformaría en el símbolo inmortal de Ferrari. Pero eso aún estaba lejos. Por ahora, Enzo seguía aprendiendo, formándose, moldeando su carácter. En 1931 tomó una decisión definitiva: abandonar la conducción profesional. Había sido un buen piloto, sí, pero él quería más, mucho más. Ese mismo año nace su hijo Dino, y con él una nueva responsabilidad, pero también una nueva motivación. Enzo da un paso al costado de las pistas, pero no del automovilismo. Todo lo contrario. Ahora está listo para dar forma a su propio imperio. Y así, en 1929, nace la primera semilla del futuro titán, la escudería Ferrari. Pero no fue una fábrica de autos, aún no. Fue algo más audaz, más sutil, una jugada maestra. Italia, 1929. La economía tambalea. Europa está al borde de una gran depresión. Pero mientras el mundo se llena de incertidumbre, Enzo Ferrari tiene un plan. Y no es construir autos, aún. Ese año, con apenas 31 años, funda lo que será la base de su imperio, la Scuderia Ferrari. Pero no como fabricante de vehículos, sino como equipo de competición independiente, asociado a Alfa Romeo, la marca que todavía representaba en las pistas. La idea era tan simple como brillante: administrar y preparar coches de Alfa Romeo para pilotos privados. Enzo no necesitaba aún construir sus propios autos. Lo que necesitaba era crear un equipo ganador, organizado, profesional. Uno que no dependiera del caos de los garajes improvisados o del talento individual sin dirección. Así nació el verdadero talento de Enzo: formar escuadras, elegir a los mejores y exigirles todo. La escuderia Ferrari
rápidamente se volvió sinónimo de excelencia en las pistas. Enzo reclutó pilotos audaces, ingenieros brillantes, mecánicos disciplinados. Su obsesión por el detalle era extrema. Quería que sus coches estuvieran pulidos como bisturís y sus pilotos fueran tan fríos como cirujanos. Él no corría, pero vivía cada carrera desde los boxes con el corazón en llamas. Gritaba órdenes, tomaba decisiones impopulares, controlaba cada movimiento. Era líder, estratega, figura temida y respetada. La escudería creció, los triunfos llegaron. Alfa Romeo se beneficiaba del trabajo de Ferrari, pero también comenzaba a verlo como una figura incómoda. Era demasiado influyente, demasiado eficaz, demasiado Ferrari. En 1933, Alfa Romeo se retira temporalmente del automovilismo por dificultades económicas. ¿Y qué hace Enzo? Da un paso al frente. La escudería Ferrari asume la responsabilidad total de representar a la marca en competición. Él no solo administraba el equipo, ahora lo era todo. Durante los años 30, bajo su liderazgo, se consiguen victorias en competiciones legendarias como la Mille Miglia y la Targa Florio. Los colores rojo y amarillo y ese caballo rampante heredado de Baracca empiezan a hacerse reconocibles en el mundo del motor. Pero mientras el nombre Ferrari se fortalecía en las pistas, la relación con Alfa Romeo se tensaba. Enzo quería independencia, Alfa quería control. Y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, todo cambió. La escudería tuvo que cerrar. La guerra paralizó Italia. El automovilismo pasó a segundo plano, pero Enzo no se detuvo. Durante los años del conflicto, mudó su operación a Maranello, un pequeño pueblo cercano a Módena. Allí, en secreto, en silencio, comenzó a preparar el terreno para su verdadera obra maestra. Un taller, un proyecto, una obsesión. En 1947, por fin sucede lo que había estado cocinando durante casi 2 décadas. El primer coche con su nombre ve la luz. El 125S motor V12, diseñado por Gioacchino Colombo y supervisado por un Enzo que ya no era el piloto, sino el arquitecto del rugido. Era oficial. Ferrari ya no era solo una escudería. Ferrari era un constructor. Ferrari era una marca. Ferrari era un imperio. Y aunque ese primer auto ganó su segunda carrera, la ambición de Enzo era mucho más grande. Su objetivo no era solo competir, era dominar. A partir de ese momento, todo cambiaría y comenzaría la leyenda de Ferrari en la Fórmula 1. El año es 1950. El mundo, aún sacudiéndose del polvo de la guerra, vuelve la mirada a las pistas y nace un nuevo escenario, la Fórmula 1. Los mejores constructores, los pilotos más valientes, las mentes más brillantes. Y entre todos ellos, un hombre estaba listo para marcar la historia desde el primer día: Enzo Ferrari. Pero su entrada no fue instantánea. Aunque la F1 debutó en 1950, Ferrari se tomó su tiempo. Estaba perfeccionando su máquina. La escudería debutó oficialmente en el Gran Premio de Mónaco de 1950 con el 125 F1. Y aunque no ganó esa carrera, el mundo supo que algo grande se avecinaba: el ascenso del caballino rampante. En 1951 llegó la primera gran victoria en la F1. José Froilán González, en Silverstone, rompe la racha invencible de Alfa Romeo y lo hace con un Ferrari. Fue un momento simbólico. Enzo no lloró, pero más tarde admitiría que aquella victoria fue uno de los momentos más dulces de su vida. Había vencido a sus antiguos jefes. Ferrari, el aprendiz, acababa de superar al maestro. A partir de ahí, comenzó una era imparable. El creador de campeones. Enzo Ferrari no solo construía autos, formaba leyendas. Su taller se convirtió en una cuna de campeones. Nombres como Alberto Ascari, Mike Hawthorne, Phil Hill, John Surtees, Niki Lauda, entre muchos otros, vistieron el rojo Ferrari. Pero también pagaron un precio alto, porque trabajar para Enzo no era fácil. Exigencia extrema. El Commendatore, como muchos empezaron a llamarlo, tenía una filosofía brutal.
El piloto es un componente más del coche, intercambiable. No buscaba héroes, buscaba ganadores eficientes. Su estilo de liderazgo era temido, frío, distante, calculador. Quería obediencia, quería perfección, quería sangre si era necesario. Muchos pilotos lo admiraban, otros lo odiaban. Algunos, como Lorenzo Bandini o Gilles Villeneuve, murieron defendiendo su escudería. Y aún así, Ferrari seguía, implacable, insaciable, invencible, la máquina Ferrari. Mientras otros fabricantes se enfocaban en el volumen, Enzo tenía una idea fija. Construimos autos para financiar la escudería. El negocio de Ferrari no era vender coches de lujo, aunque lo hacía. El verdadero corazón de la marca era la competición. Cada victoria en la pista era una declaración de poder. Cada coche rojo que cruzaba la meta primero era una señal al mundo. Ferrari no era una marca, era una religión. El costo de la gloria. Pero esa obsesión por ganar tenía un precio. Las muertes, las tensiones internas, los abandonos empezaron a acumularse. Pilotos que se fueron, ingenieros que lo enfrentaron. Incluso Dino, su hijo y heredero emocional, enfermó gravemente. La historia de Enzo se tiñe de rojo no solo por la pintura de sus coches, sino por las pérdidas que marcaron su alma. Y aún así, siguió adelante, porque Enzo Ferrari no sabía retirarse, no sabía perder, no sabía amar sin dolor. En el siguiente capítulo, nos adentramos en el lado más humano y más trágico del mito. Detrás de los trofeos, los flashes, las banderas a cuadros y las victorias históricas, había un silencio, un vacío que ni la gloria podía llenar. Enzo Ferrari, el hombre más poderoso del automovilismo, también era un hombre profundamente solo. Y esa soledad no surgió por casualidad. Dino Ferrari, el hijo que nunca se fue. En 1932, Enzo se convirtió en padre. Su hijo, Alfredo Ferrari, apodado Dino, fue una de las pocas cosas que realmente lograron ablandar su endurecido corazón. Dino heredó la inteligencia de su padre y su fascinación por los motores. Estudió ingeniería, se obsesionó con el desarrollo de motores V6 y trabajó junto a Enzo en la fábrica, soñando con seguir sus pasos y modernizar Ferrari desde dentro. Pero la tragedia volvió a golpear. A mediados de los años 50, Dino fue diagnosticado con distrofia muscular, una enfermedad degenerativa que, en ese tiempo, era prácticamente una sentencia de muerte. Enzo intentó todo: médicos, tratamientos, viajes, pero no pudo detener lo inevitable. En 1956, Dino murió a los 24 años. Ferrari nunca volvió a ser el mismo. Nunca más se le vio sonreír del todo. Mandó construir un pequeño mausoleo, donde iba solo, en silencio, a recordar. Desde ese día, comenzó a vestir exclusivamente de negro, y lo hizo hasta el final de su vida. Dicen que Enzo, el hombre que podía controlar a una escudería entera con solo una mirada, no pudo controlar el llanto frente a la tumba de su hijo, y en el fondo, nunca se perdonó no haber estado más presente. El cementerio de pilotos. Pero la pérdida de Dino fue solo una de muchas heridas. Ferrari también cargaba con la muerte de varios de sus pilotos, hombres jóvenes que dieron la vida por su escudería y por su ambición. Lorenzo Bandini, Wolfgang von Trips, Peter Collins, Gilles Villeneuve. Todos ellos murieron en la pista, y Enzo estuvo presente en la mayoría de los casos, en el hospital o en el funeral. No lloraba en público, no hablaba de ello, pero cada muerte dejaba una cicatriz nueva, una que nunca mostraba, pero que sus mecánicos y allegados conocían bien. Yo les daba autos para ganar, no para morir, diría una vez. Pero la realidad era más compleja. Enzo presionaba hasta el límite, y si alguien no estaba dispuesto a arriesgarlo todo, simplemente no era digno de Ferrari. Conflictos internos. Durante los años 60 y 70, Ferrari también vivió guerras internas dentro de la empresa. La presión,
las exigencias de Enzo, su estilo autoritario, comenzaron a fracturar relaciones clave. Ingenieros como Carlo Chiti y Romolo Taboni, fundamentales en el desarrollo técnico de la escudería, abandonaron la compañía tras fuertes diferencias con Enzo. En 1961, varios de ellos fundaron ATS, una escudería rival creada como desafío directo a Ferrari. El golpe fue tan fuerte que la prensa lo llamó la purga de Maranello. Y aunque Ferrari sobrevivió, la empresa se vio debilitada durante años. La relación con sus empleados era tensa. Muchos lo admiraban, sí, pero pocos lo querían cerca. Era un líder inflexible, un perfeccionista sin piedad, y a menudo un hombre solo, encerrado en su despacho, revisando planos y recortes de periódicos antiguos, aferrado al pasado y huyendo de sus fantasmas. Pero incluso entre las sombras, la marca Ferrari seguía ganando. La leyenda crecía, y Enzo, con el rostro arrugado y la mirada de acero, se mantenía al frente, firme, inquebrantable, aunque por dentro estaba hecho pedazos. El siguiente capítulo es la culminación de su obra, el legado que dejó y cómo su apellido se convirtió en símbolo global de excelencia, velocidad y prestigio. Décadas habían pasado. El mundo cambiaba, la Fórmula 1 evolucionaba, los coches volaban a velocidades impensables. Y Enzo Ferrari seguía ahí, sentado, de negro, tras sus gafas oscuras, como un monumento vivo a la historia del automovilismo. La máquina imparable. Durante los años 70 y 80, Ferrari se convirtió en la escudería más reconocida del planeta. No solo por sus autos ganadores, sino por su filosofía inquebrantable, el rojo que encendía pasiones, el caballino rampante que intimidaba desde el casco de cada piloto, el rugido de los motores que se convirtió en sinfonía para millones. Y mientras la marca crecía, Enzo seguía construyendo, aunque ya no con las manos, sino con su legado. En 1975, volvió a tocar la gloria con Niki Lauda, un piloto meticuloso y frío como una máquina. Pero en 1976, Lauda sufrió un accidente brutal. Quedó atrapado en su coche en llamas, con quemaduras en todo el cuerpo. Muchos pensaron que era el fin. Pero Lauda, en un acto de valentía legendaria, regresó a correr solo 42 días después del accidente. ¿Y quién fue el primero en presionarlo para volver? Enzo. Porque Ferrari no creía en los límites, solo creía en la victoria. Y aunque Lauda luego se alejó de la escudería tras roces personales, la imagen de su regreso quedó grabada como una de las páginas más heroicas de la historia de la F1. Una página con sello Ferrari. El acuerdo con Fiat. A pesar de todo su poder simbólico, Ferrari no era invencible en lo financiero. En 1969, Enzo tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Vendió el 50% de Ferrari a Fiat, el gigante italiano. Muchos lo criticaron, lo acusaron de traicionar su independencia, pero Enzo fue claro: solo quiero asegurar el futuro de la escudería. Y lo logró. Con el respaldo de Fiat, Ferrari pudo competir con mejores recursos sin perder su alma, porque Enzo nunca cedió el control deportivo. Las decisiones de la escudería seguían pasando por él, hasta el final. El último vencedor. En 1987 se presentó el Ferrari F40, el último coche desarrollado bajo su supervisión directa. Fue una obra maestra. Pura fibra de carbono, motor V8 biturbo, 478 caballos de fuerza. Un monstruo salvaje, sin control de tracción ni ABS, que solo podía ser domado por los mejores. Era el homenaje final de Enzo a su propia filosofía. Potencia bruta, diseño impecable, sin concesiones. Fue su despedida técnica, aunque nadie lo sabía aún. Un año después, el 14 de agosto de 1988, Enzo Ferrari murió en Maranello, a los 90 años. No hubo funeral público. No quiso homenajes ni ceremonias grandilocuentes, pero el mundo entero se detuvo. Las banderas ondearon a media asta en todas las fábricas Ferrari. Los motores rugieron en su honor.
Y apenas un mes después de su muerte, ocurrió lo impensable. Ferrari ganó el Gran Premio de Italia en Monza. Los dos autos, el de Gerhard Berger y el de Michele Alboreto, terminaron primero y segundo, en el circuito más sagrado para los tifosi, en casa. Fue como si el alma de Enzo se hubiera subido una última vez a los monoplazas rojos para despedirse, a lo grande. Pero Enzo Ferrari nunca se fue del todo, porque su nombre no está escrito en lápidas. Está en cada pista, en cada coche rojo que acelera hacia el límite, en cada niño que sueña con llegar a la F1, en cada fanático que se emociona con un rugido de motor. Enzo Ferrari no solo construyó autos, construyó una forma de sentir la vida. Hay hombres que nacen, viven y desaparecen. Y hay otros que, como Enzo Ferrari, trascienden el tiempo. Porque Enzo no fue solo un constructor de autos, fue un arquitecto de sueños imposibles, un domador de bestias mecánicas, un obsesivo que creyó en la excelencia absoluta cuando el mundo se conformaba con lo aceptable. Fue duro, sí. Fue polémico, sin duda. Pero también fue visionario, revolucionario, eterno. Hoy, cada vez que un Ferrari ruge, Enzo vive. Cada vez que una bandera a cuadros cae en la F1, su sombra está allí. Y cada vez que alguien se atreve a desafiar los límites de la velocidad, es porque él lo hizo primero. La historia de Enzo Ferrari no es solo la historia de una marca. Es la historia de cómo un hombre, una obsesión y una visión clara pueden cambiar el mundo. Y si llegaste hasta aquí, si sentiste el rugido en el pecho, si alguna vez soñaste con pisar el acelerador como si no hubiera un mañana, este canal es para ti. Somos rápidos y poderosos, y aquí las leyendas no se olvidan, se celebran. Suscríbete para más historias como esta. Activa la campanita para no perderte ni una sola carrera hacia la historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál crees que fue el mayor legado de Enzo Ferrari? Porque esto apenas comienza.